Grabando. Ya está. Buenos días, hoy 23 de agosto del año 2026 vamos a iniciar nuestra escuela dominical como siempre con el título Una manera o forma de servir que en la realidad es cuerpo y miembros, sesión 6, de acuerdo a la doctrina pauliana. Como siempre he dicho, este es el material de la IWIFE, de la Convención Bautista del Sur, aunque por su contenido no es tan bautista como muchos piensan. Bueno, muy bien. Vamos a iniciar como siempre con la versión en español del material. Vamos a ver que siempre tiene una variante, por eso en su momento esa es la portada y el texto muchas veces no corresponde a la de español, más bien se basa en la versión inglesa. Idea central: Dios nos ha capacitado y equipado para servir a su iglesia. Aplicación para la vida. Es interesante ver programas de televisión donde se muestran cocineros que compiten por demostrar quién es el mejor. A mí se me aburre. Cada uno se esfuerza por cocinar, decorar y presentar platos de comida que serán probados por un jurado de 3 personas. A pesar de la admiración que provocan estos chefs, en mi opinión, nada se compara con la comida casera en familia o en compañía de amigos. Comer juntos muchas veces implica participación de varios. La abuela cocina, las tías traen ensaladas o algún hombre prepara una carne asada. Sobre todo aquí en el sur de Texas es muy común. No se trata de uno solo cocinando para todos, sino todos participando de alguna manera para los demás. En la Iglesia de Cristo no se trata de una persona con múltiples talentos que sirve a un par de personas. Dios creó a la Iglesia con una diversidad de dones para que entre todos podamos servirnos mutuamente y sobre todo para que juntos, como un solo cuerpo, podamos servir a aquel que vino a vivir, morir y resucitar por nosotros, que es Cristo Jesús. Muy bien, vamos a ver ahora en la versión inglesa. Aquí le llama la Biblia se encuentra con la vida. Nos gusta la imagen del individuo recio, el tipo que se vale por sí mismo, la mujer que construyó un negocio exitoso a base de trabajo duro. Eso es lo que hizo grande Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es la tierra de las oportunidades, no tanto ahorita. Y nos encantan las historias de aquellos que encontraron esas oportunidades y abrieron sus propios caminos. Los Daniel Boone, los George Washington, Carver y Amelia Earhart. Herbert Hoover acuñó el término, cita, individuo independiente, fin de la cita, en un discurso de campaña presidencial de 1928. Hoover reconoció que debido a la Primera Guerra Mundial, el gobierno se había expandido enormemente, incluso lo habían aprobado, pero ahora la guerra había terminado, hacía tiempo, y el gobierno debía de reducir su intervención. Hoover afirmó que los estadounidenses debían adoptar la idea del individualismo independiente y valerse por sí mismo. Eso propició la crisis de la primera gran recesión. Eso no le fue muy bien a Hoover. El individualismo a ultranza puede funcionar en política, pero fracasa estrepitosamente en la vida cristiana. Como seguidores de Cristo no estamos llamados a actuar solos. En 1 Corintios 12, Pablo describe la iglesia como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Como cuerpo, Dios nos capacita para ayudarnos y apoyarnos mutuamente. Aquí aparece una panadera, pues es parte del individualismo que dice la tesis de la versión inglesa. Vamos ahora a ver el aspecto bíblico. 1 Corintios 12, del 12 al 13. Un cuerpo con muchos miembros. Versículo 12. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman
un solo cuerpo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituirnos un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Muchos miembros y un solo cuerpo. Ese es el objetivo precisamente de la iglesia y de la cristiandad. Contexto: miembros y cuerpo de Cristo. En la Biblia del liderazgo de John Maxwell, editorial Vida, a este capítulo lo titula Formar equipos. Los líderes son agentes de dones. Los líderes no están para hacer todo el trabajo de la iglesia, sino para ser agentes eficaces del talento de su equipo. Los buenos equipos usan cada don y disfrutan tanto de la unidad como de la diversidad. Piensa en la filosofía de Pablo de la formación de los equipos. 1. El equipo posee una variedad de dones o posiciones, pero sigue el mismo objetivo y a Dios. Versículos 4 y 6. 2. Todos tienen una contribución que hacer que beneficia al equipo. Versículo 7. 3. Dios es la fuente de cada don, así que Él merece la gloria. Versículos 8 al 10. 4. Dios escoge qué dones tiene cada uno, así que no debemos competir o compararnos. Versículo 11. 5. Los miembros del equipo deben funcionar como los órganos y músculos de un cuerpo. Versículos 12 al 14. 6. Ningún miembro de un cuerpo es menos importante que otro. Todos son necesarios. Versículos 15 al 21. Es cierto. 7. A veces los jugadores que parecen ser menos importantes son de hecho los más importantes. Versículos 22 al 24. 8. El objetivo de Dios es la armonía del equipo y el cuidado mutuo. Versículos 25 y 26. 9. Aunque los miembros son igualmente importantes, están hechos para ser diversos. Versículos 27 y 28. 10. No deberíamos competir con los otros, sino complementarlos. Versículos 29 al 31. Qué difícil es eso. Señala igualmente, cita: los líderes deben formar un equipo que celebre la diversidad. Los equipos deben compartir una meta común, pero no los mismos dones. Los equipos maduran cuando el líder insiste en la diversidad y celebra lo que todos hacen juntos. El antiguo entrenador de UCLA, John Wooden, fue buen entrenador, dijo, cita: los individuos ganan trofeos, pero los equipos ganan campeonatos. Adelante, siguiente. Fin de la cita. En la Biblia de Estudio Profético Escatológico de Alfonso Ropero y otros, nos dice que Pablo no es el autor de esta comparación. Aparece en textos antiguos de la literatura griega, por ejemplo en Jenofonte, Tito Livio, Cicerón, Marco Aurelio, Epicurio. Pero a diferencia de todos estos autores, al apóstol no le interesa la organización natural de un Estado para la que se requiere la unanimidad de los ciudadanos, sino el orden de la gracia, la magnitud de la que todas las funciones convergen en la unidad de que derivan en definitiva y en la que puedan integrarse en una iglesia. La iglesia no nace de un proceso posterior cuando los bautizados se reúnen, sino a la inversa. Los creyentes en Cristo se hacen miembros de Cristo porque al recibir el Espíritu Santo se hacen un solo cuerpo. El supremo mal de la división en el cuerpo no puede evitarse con un afán de igualdad, sino solo cuando todos los miembros se preocupan los unos por los otros y sobre todo los más fuertes por los más débiles. Y por último, en el libro La Iglesia Tóxica de José H. Rivero, editorial Penthouse, nos habla de un tópico interesante, del individualismo al cuerpo. Y nos dice que es importante que nos hemos dejado contagiar con el exitismo que vemos en la cultura. Esto ha hecho que muchos se enfoquen más en sus ministerios personales que en el cuerpo. Ven a la iglesia como un medio para alcanzar sus objetivos individuales. Sí, yo conozco a varios. En lugar de apreciar como una comunidad en la que servimos
y a la que nos debemos, el exitismo nos hace pensar que debemos aspirar a ser como el evangelista o el apóstol, mengano o sutano, para estar, cita, en la voluntad de Dios, fin de la cita. Pero muchas veces esa idea equivocada nos lleva a imitar a esas superfiguras. Como consecuencia, podemos sentirnos desalentados cuando no podemos llegar a ese nivel, o por el contrario, nos empuja a forjar barreras con tal de imitar e impostar sus actitudes. Además, ese deseo individualista hace que veamos a las personas como medios para alcanzar nuestros objetivos egoístas, y yo conozco varios, falsamente espiritualizados. Pero la Biblia no nos habla de individualidades, tampoco nos da una guía práctica de cómo destruir un ministerio, construir un ministerio explosivo. Al contrario, nos enseña a vivir rendidos a la voluntad de Dios, con corazones fieles y disponibles para accionar a sus órdenes y sus planes. En este sentido, todos estamos haciendo obras de hormigas, llevando a cabo lo que nos corresponde. Ciertamente, en el proceso, nuestro carácter es formativo y aprendemos a reconocernos en vez de a competir. Eso es lo más difícil. En cambio, cuando nos centramos en el individualismo, criticamos y nos impacientamos. La Biblia nos enseña que somos el cuerpo de Cristo y que como tal, los miembros lloran y ríen juntos. Esto quiere decir que si alguno de mis hermanos logra algo importante, yo estaré feliz porque formo parte del mismo organismo. No lo hacen muchos. Por lo contrario, el individualismo procura que los líderes se preocupen porque sus ministerios sean más grandes y conocidos. Cuando comprendemos que somos un cuerpo, sabemos que nos necesitamos unos a otros. Aunque tengamos diferentes funciones y desarrollemos distintas implementaciones. Solo bajo esta perspectiva entendemos que formamos parte de la comunidad y ponemos lo que somos a su servicio. No buscamos valernos de ella para cumplir nuestros objetivos. Óiganlo, pastores, por favor. Sobre todo los que no son pastores, los que son meros ahí enriquecedores del Evangelio. Versículo 12. Siguiendo al libro Primera de Corintios de Samuel Pérez Millós, editorial CLIE, nos dices que los versículos 12 al 31 los titula El propósito de los dones. Los versículos 12 a 13 los intitula La unidad del cuerpo. En el versículo del estudio, al señalar que hay diversos dones, también indica que existe una unidad, puesto que cada uno de los creyentes están puestos en el cuerpo cuya cabeza es Cristo. Siendo miembros los unos de los otros, utiliza aquí una analogía con el cuerpo humano, ilustrando así su enseñanza. Dios formó una unidad orgánica compuesta por muchos miembros diferentes que el apóstol llama cuerpo de Cristo. El cuerpo espiritual es la iglesia y requiere para su funcionamiento armónico la acción de todos los miembros operando conjuntamente con un mismo propósito, tanto los que parecen muy importantes como los que pudieran parecer de menos importancia. La iglesia surge por acción divina que vincula a los creyentes y les impulsa desde la variedad de sus manifestaciones. Está integrado por diferentes miembros unidos en un todo que se llama cuerpo. Pese a ser tantos, existe un cuerpo porque todos estamos unidos entre sí. Hay un solo cuerpo pese a ser muchos los miembros que lo integran. Esta diversidad es esencial para la unidad, ya que si no fueran muchos, no habría cuerpo, porque este no es más que el conjunto unido de todos los miembros. Cada miembro tiene una función diferente en el cuerpo. Romanos 12:4. Toda la diversidad coopera en la unidad y funciona en base a ella. Ningún miembro está aislado del otro, porque todos ellos forman un único todo en comunión con la cabeza. De ahí el término comunión entre hermanos, que es el resultado de la comunión vertical, que por esa misma causa se extiende a la horizontalidad. Primera de Juan 1:13. Por eso el cuerpo que crece es un cuerpo perfectamente articulado y vertical.
Cada miembro individualmente coopera al crecimiento de ese cuerpo. Por eso se dotó a cada miembro de dones espirituales para que con ellos puedan servir a los demás en vistas a la edificación. Primera de Pedro 4:10, versículo 13. El modo de la unidad es el resultado de la acción del bautismo del Espíritu Santo. La iglesia es una porque cada creyente es bautizado, sumergido en Cristo, para formación del cuerpo. Es solo un espíritu que somos bautizados en un cuerpo. El bautismo en Cristo por el Espíritu se produce cada vez que una persona cree y se convierte a Jesucristo. Y no se necesita manifestar en el don de lenguas como algunas sectas lo dicen. El bautismo del Espíritu es irrepetible. Cree y se convierte a Jesucristo. Ese bautismo del Espíritu es irrepetible. El bautismo del Espíritu en Cristo está vinculado con la regeneración, ya que implica un cambio de posición. El creyente, el cual es sumergido, bautizado hacia el cuerpo de Cristo, introducido en él para formar esa nueva unidad, está identificado, es imprescindible para recibir la vida eterna, puesto que en él está la vida. Juan 1:4. Y este es comunicado a cada creyente en razón de la unidad vital con Cristo. Primera de Pedro 2:4 y 5. Por esta vinculación, la comunión con Dios se restaura, produciéndose la participación en la divina naturaleza. Segunda de Pedro 1:4. La unidad vital con Cristo, resultado del bautismo en él, operado por el Espíritu, génesis del cuerpo. Muy bien, desglose. Primero, la diversidad de los miembros es enriquecida y fortalecida en la unidad del cuerpo. El arte de la maravilla del cuerpo humano refleja la mente de un creador glorioso. Cada parte con sus funciones particulares aporta armonía al funcionamiento general del cuerpo, y cuando falla uno, fallan todos. Fuimos diseñados para vivir en armonía y en unidad para funcionar mejor. El cuerpo humano es maravilloso porque toda la diversidad interna de órganos del cuerpo trabaja en unidad para funcionar correctamente. El reconocimiento de que somos uno en Cristo es esencial para poder trabajar con nuestros distintos dones y personalidades como un solo cuerpo. 2. La unidad del cuerpo de Cristo está dada en nuestra unión con Cristo. Todas las partes o miembros del cuerpo humano constituyen una unidad porque están unidas entre sí. Así como las partes del cuerpo funcionan como un todo, los cristianos somos un cuerpo porque estamos unidos a Cristo, quien es la cabeza del cuerpo. Los creyentes en Jesús somos un cuerpo porque estamos unidos a Él, que es la cabeza de la iglesia. Solamente podemos ser uno con otros miembros cuando estamos unidos a Cristo. La imagen que usa Pablo para ilustrar la vida de la iglesia muestra con claridad que cada parte contribuye para el bien común de todo el cuerpo. La variedad de dones y capacidades dadas a los creyentes enriquece al cuerpo de Cristo. Cuando actúan en unidad espiritual, no podemos decir que amamos la cabeza que es Cristo, si al mismo tiempo despreciamos el cuerpo que es la iglesia. Por eso no debe de haber cristianos solos, porque eso es negar la esencia del por qué se tienen dones. La unión que tenemos con Cristo nos lleva a una unión y comunión con los hermanos en la fe. Esta unión con Cristo y los hermanos es producida y fortalecida por el Espíritu Santo. 3. La unidad del cuerpo de Cristo está fortalecida por el Espíritu Santo. Somos uno porque en cada uno de nosotros habita el Espíritu Santo de Cristo. Es el Espíritu Santo quien nos muestra la gloria de Cristo y produce unidad verdadera de su iglesia. Él nos capacita para servirnos con amor, unidos a otros. El bautismo que cada cristiano ha recibido es una señal que nos muestra que pertenecemos a Cristo, la cabeza, y también, por lo tanto, a su cuerpo. Nuestra identidad no está fundada en nuestros trasfondos culturales ni en nuestro pasado, sino en la gracia de Dios que nos une a Cristo por el poder del Espíritu Santo. De la misma manera, es el Espíritu quien nos ayuda a tener comunión con Cristo y con los hermanos. Así, la unidad del cuerpo
se manifieste y fortalece a través de la obra del mismo Espíritu del Señor en cada uno de nosotros. Lógicamente, si no tenemos esa unidad con el Espíritu Santo, pues no vamos en su momento a funcionar. A ver, ¿qué más falta? Ya. Vamos a ver ahora las preguntas. Como siempre he dicho, si alguien se siente aludido, alguna iglesia se siente señalada, es pura y mera coincidencia. La primera ya saben que son de español, la segunda es las de inglés. ¿Cómo saber si lo que hacemos es servir a los demás? Vean su conducta en relación con la palabra. Si hay concordancia, entonces sí están sirviendo a los demás. Si no, son los egoístas. ¿A qué pionero admiras por sus contribuciones a la sociedad? En lo personal admiro mucho a Sócrates por su filosofía, porque lo ideal de él era buscar el conocimiento y tratar de llegar hasta lo máximo del conocimiento. No se conformaba con partes pequeñas, sino que aspiraba a que los demás pensaran de una forma total. ¿Quién obra en nosotros para servir en unidad con nuestros hermanos en Cristo? El Espíritu Santo, ya lo dijimos. ¿Cuáles son algunas de las barreras que dificultan la unidad en el cuerpo de Cristo? Que hay muchos que están en la iglesia pero que no son cristianos. Porque son egoístas, son envidiosos, son avaros. Esos no son cristianos y esos estorban en todo conglomerado cristiano. ¿Cómo está la temperatura? Está bien. Bueno, muy bien. Vamos a continuar. Vamos a estar cuidando la temperatura de la cámara. De repente se pone rejega. Primera de Corintios 12, del 14 al 18. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Entonces el cuerpo es un fruto divino. ¿Okay? Él lo diseñó como Él quiso. Y es maravilloso su diseño. No lo han podido replicar de ninguna forma. Versículo 14. Los versículos 14 al 20 los titula Unidad en la diversidad. Avanzando en la enseñanza sobre el cuerpo, hace notar la pluralidad necesaria para que pueda existir como tal. La diversidad de miembros hace posible una existencia, ya que un cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. La existencia del cuerpo obedece a la unión de sus miembros, dotados para diferentes funciones. La iglesia en Corinto había sido dotado de numerosos dones para el correcto funcionamiento del cuerpo, modo en que deberían desarrollarse las tareas y la relación eclesial, manifestando la unidad del cuerpo en la diversidad de los miembros. Versículo 15. El contentamiento debería ser la forma natural de cada miembro en el cuerpo. Los corintios deseaban los dones más evidentes y manifiestos, y si no los tenían, se sentían minusvalorados, llegando a sentirse no como un miembro de la iglesia. Hace un supuesto hipotético en donde el pie, no por ser mano, no pertenece al cuerpo, pero sí tiene inteligencia propia, debía de estar contento por la posición que ocupa en el cuerpo. La ilustración pone de manifiesto el desprecio por la posición que se ocupa y la envidia por lo que no se tiene. Esto conlleva a que dicha forma de actuar desprecie la unidad del cuerpo. Nadie debe de separarse o menospreciar el cuerpo por envidia o resentimiento. Yo conozco muchos envidiosos. Los dones no se alcanzan por deseo personal, sino en el Espíritu, quien los da a quien Él quiere.
La posición en el cuerpo no obedece a la voluntad del hombre, sino la operación de la gracia que pone a cada creyente en Cristo. Si verdaderamente ha nacido de nuevo, está en el cuerpo, no por asunto de hombres, sino de Dios. Podría rechazar su posición, pero una vez unido a Cristo, está perpetuamente en Él, formando parte del cuerpo de creyentes, a pesar de su rechazo. Versículo 16. Como en el ejemplo anterior, reitera lo absurdo de la oreja, de que la oreja se siente inferior al oído, y por eso negase pertenecer al cuerpo. Es absurdo que un miembro niegue ser cuerpo, como que un creyente desee ser lo que es el otro, ser otro. El cuerpo es armónico y funciona si los miembros están integrando y actúan según su posición en él. Lo contrario destruye la razón de ser de la iglesia y pone de manifiesto que miembros es pernicioso. Ese creyente cae en la envidia y procurará de cualquier modo destruir a quien envidia. Ningún miembro tiene derecho a separarse del cuerpo, y cuando no participa con los demás hermanos y se aparta de ellos, hace que no funcionen adecuadamente, ni él ni el cuerpo. Versículo 17. El apóstol insiste en la necesidad de la diversidad de miembros para la existencia del cuerpo. Foss formula dos preguntas retóricas. Si todo el cuerpo fuese ojo, no habría cuerpo, sin un órgano de tamaño desproporcionado. Lo mismo sucede en el caso del oído y el olfato. La existencia del cuerpo obedece a la unión de sus miembros, dotados para diferentes funciones en la iglesia. Cada miembro es diferente, pero todos son diferentes. Si todos fuesen iguales, no existiría el cuerpo. Versículo 18. Dios coloca a cada miembro en el cuerpo, obedece a una acción divina. Los colocó como quiso. Cada uno ocupa la posición que quiso asignarle. Esta posición es la perfecta para el conjunto del cuerpo, pero no obedece no solo a la soberanía, sino también a la sabiduría de Dios. Él conoce quién y dónde debe de estar cada uno para el correcto funcionamiento del cuerpo. Romanos 12:6. Desglose. La unidad del cuerpo es fortalecida. La unidad del cuerpo es fortalecida al reconocer la diversidad de los miembros. Un cuerpo no tiene un solo miembro, sino muchos, todos diferentes entre sí. Esta diversidad no debilita la unidad, sino que la potencia y enriquece. Así como en el cuerpo humano cada órgano cumple una función distinta, pero necesaria, también en la iglesia los miembros usan varios dones y talentos para edificar a la congregación. La unidad no es solo estar juntos, es primero estar unidos a Cristo y luego servir activamente a otros con los dones que Dios nos ha dado. 2. Cada miembro debe reconocer su identidad en Cristo y no ser una copia de otros miembros. El cuerpo humano no podría funcionar sanamente si cada miembro fuese igual a otro. Asimismo, el organismo no podría funcionar plenamente si alguno de sus miembros fuera extirpado del cuerpo. Dios nos ha colocado de manera soberana en ciertos contextos dentro de la iglesia, con dones particulares, no para replicar a otros ni despreciar nuestras diferencias, sino para complementar y servir al cuerpo en su totalidad. El no ser igual que tu hermano en la iglesia no significa que no seas parte del cuerpo de Cristo. Todo lo contrario, todos nosotros, con toda la diversidad de dones que tenemos, debemos servirnos mutuamente porque somos un solo cuerpo. Todos nosotros en unidad nos servimos unos a otros para vivir en comunidad, para la gloria de Dios. Nuestra identidad no está en parecernos a otros, sino en pertenecer a Cristo y a su iglesia. 3. Celebramos la diversidad de los miembros del cuerpo de Cristo, porque cada miembro ha sido puesto soberanamente por Dios. Damos gracias a Dios, porque en su sabiduría Dios nos ha creado distintos y de manera única para servir a Dios y sus distintos miembros que componen el cuerpo de Cristo. El que seamos distintos no debe ser motivo para quejarnos contra Dios, sino más bien motivo de alabanzas a Él. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha creado con las características y dones que Él quiso
para que le glorifiquemos como Él quiere. Si bien el pecado ha afectado nuestros cuerpos, mentes y dones, Dios viene a redimir todo lo que somos para que, con todo lo que somos, glorifiquemos su nombre y sirvamos humildemente a nuestros hermanos en Cristo. Adoramos a Dios por su soberanía y los dones con los que fuimos configurados para bendecir. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Alcanzamos? Ya, hermano. Continuamos. ¿Cómo valoras la diversidad en dones en tu iglesia? Primero hay que reconocer que no todos tienen el mismo don. Y lo importante es que se utilicen todos los dones. El pastor que no sabe ni siquiera cuáles son los dones que tienen sus feligreses, que tiene su grey, pues simplemente no sabe qué hacer con la iglesia. Y cree que él solo es el divino que debe de hacer todo en la iglesia. Pues es falso. No sabe ser pastor. ¿Cuáles son los peligros de compararnos a nosotros mismos y nuestros dones con los de otros en la iglesia? Nos frustramos, porque cada uno va a ser distinto y cada uno tiene diferentes habilidades. Y si no entendemos que esa es la verdadera fuerza de la iglesia, pues no vamos a funcionar. Si ustedes creen que tener una iglesia dócil, que no sabe ejecutar sus dones, ¿eso es una iglesia buena? Pues están muy equivocados. Bueno, muy bien, vamos a continuar. Los últimos versículos. Primera de Corintios 12, del 19 al 24. Y si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirles a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Y a los que nos parecen menos honrosos, los tratamos con honra especial. Y se les trata con especial molestia a los miembros que nos parecen menos presentables. Mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían. Todos son esenciales en la iglesia, no hay ninguno que no lo sea. Contexto, versículo 19. El apóstol insiste a través de una pregunta retórica, y en este caso, la enseñanza que desea realizar es que no existe un cuerpo sin miembros. Cada uno de ellos tiene su particular posición y función en el cuerpo. Al principio del discurso, versículo 14, Pablo mira la totalidad del cuerpo, que consiste en muchas partes. Ahora mira las partes que se hacen una sola. Y su pregunta, ¿dónde estaría el cuerpo? Una unidad que carece de diversidad podría ser una unidad, pero no sería capaz de funcionar como un cuerpo orgánico. Una entidad sin partes distinguibles puede ser tan inútil como un pedazo de arcilla descartada. Versículo 20. La conclusión de la enseñanza sobre el cuerpo no es otra que la unidad en la diversidad. Cita, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Fin de la cita. Dios ha establecido una pluralidad de miembros para hacer posible la realidad del cuerpo. La responsabilidad de los creyentes es mantener viva la unidad del cuerpo, Efesios 4:3. Al mismo tiempo se ocupa de la actividad que le corresponde como miembros en el cuerpo. Para este no resienta y avance, progresando en crecimiento armónico. Es necesario entender que no existe comunión con la cabeza sin a su vez manifestar entre sus miembros. Un creyente que rehúsa la comunión con otros miembros es un obstáculo en el cuerpo e incluso un elemento extraño en el mismo. Como dijo el apóstol, cita, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él,
porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 3:17. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Versículo 14. Los miembros han sido colocados en el cuerpo como Dios ha determinado. Versículo 14. No es voluntad del hombre, así están puestos. Versículo 21. Los versículos 21 al 27 los titula el autor Interrelación de los miembros. En el versículo en cita, si los miembros integran el cuerpo para que haya funcionamiento correcto del mismo, todos deben actuar en su lugar y con su misión. Por tanto, la independencia entre ellos se hace evidente. Los miembros se necesitan unos a otros. De ahí que, siguiendo la ilustración del cuerpo humano, afirme que el ojo no puede ignorar a la mano ni la cabeza a los pies. Esto es, ningún miembro puede dejar de colaborar con los demás y cada uno de ellos con cada miembro. Las funciones de los miembros son diferentes, no pueden funcionar sin la vinculación y ayuda de los demás. En la práctica eclesial de la Iglesia, el doctor Lacueva afirma, cita, el ojo del sobrevedor o anciano no puede funcionar sin la ayuda del servicio del diácono, de pie del evangelista y el oído del pastor. Fin de la cita. Es un gesto de arrogancia al despreciar el servicio de los otros. Quien ignora a su hermano no es válido para el servicio. Un miembro desligado de otro presenta en el cuerpo humano una deformidad y acarrea dificultades para el mismo. En la Iglesia, cuando alguno dice, cita, no tengo necesidad de ti, fin de la cita, no solo es arrogancia, sino desacato a Dios, ya que está afirmando, aunque no lo diga verbalmente, que ha esquivado al poner en el cuerpo a alguien que es innecesario. Si alguno de los miembros quisiera funcionar independiente del resto, la realidad es que no puede, ya que el ojo no podría actuar sin la ayuda de las manos. La cabeza no se movería sin los pies. Había en la iglesia bautista de Hueslaco, cuando estaba el pastor Eloy Mendiola, una mujer que se dedicaba básicamente a la cocina. Limpiaba, etc. Pero era una persona que tenía un alto grado de evangelismo, pero sobre todo de servicio. La famosa Lolita murió lamentablemente. Y su muerte fue una catástrofe para la iglesia. Podemos decir que de ahí fue el fin de esa iglesia. Porque ella, en lo personal, me trataba muy bien. Siempre me tenía mi café antes de iniciar la escuela dominical allá. Y siempre estaba diciendo que le gustaban mis clases y que me animaba. Y la verdad yo la recuerdo hasta con lágrimas en los ojos, porque era verdaderamente un ser espiritual. Y la extrañamos mucho. Versículo 22. Nadie debe despreciar a quienes tengan un don menos destacable, porque siendo un miembro del cuerpo, es también un miembro necesario. Pablo advierte que los miembros que parecen más débiles son más necesarios. Puede referirse a los órganos vitales internos, como el corazón, pulmones, hígado, riñones, etc. Los que aparentemente son más débiles, pero en realidad son más necesarios. Los hermanos que tienen dones más visibles no deben despreciar a los que tienen dones menos visibles. Por ejemplo, los corintios preferían el don de lenguas. Yo conozco algunas iglesias que como ellos lo usaban, pero no edificaban a nadie, antes que el de enseñanza. Las funciones, por ejemplo, el don de ayuda es esencial para las reparaciones urgentes del templo. Lo mismo que los de oración e intercesión silenciosa, los cuales no son muy visibles, pero sí muy necesarios. Incluso a Pablo, el Señor le dijo que su poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Pablo no tenía muy buena salud. De hecho, no se sabe exactamente qué tenía, pero lo aquejaba mucho. Versículo 23. Al referirse a los miembros del cuerpo que se consideraban menos honorables, honrosos o simpáticos, a estos se rodean de elementos honorables. No se rechazan o desprecian, sino que se cuidan esmeradamente. Son aquellos miembros del cuerpo que no se desea que sean vistos por lo vergonzoso que supone. Es todo lo que tiene que ser ocultado por recato, lo cual no sucede en la sociedad actual, en donde se hacen exposiciones explícitas
en vestimenta sobre todo femeninas. Y hay unas hermanas que abusan. Versículo 24. Los miembros más decorosos no necesitan un trato especial. Las partes presentables no requieren que se les cuide de una manera especial. Dios organiza el cuerpo de una determinada manera. Lo hizo para que tenga armonía. Fueron organizados para que se recibieran honor a aquellos a los que les faltaba. Los miembros menos importantes son esenciales para la iglesia, equipándolos a todos en igualdad de vida. Versículo 3. La soberanía de Dios estableció por creación el cuerpo humano, sin que nadie le aconsejara cómo hacerlo. Por eso el hombre no tiene autoridad para modificar nada de su propio cuerpo. De ahí que el Señor dijo, cita, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Mateo 5:36. No se refería a los tintes. De esa misma manera hace la iglesia colocando en soberanía cada miembro donde quiso, de modo que los que son más débiles reciben una atención especial e incluso superior a los fuertes. La edificación de la iglesia no es asunto de hombres, sino obra de Dios. Como el Señor afirma, cita, yo edificaré mi iglesia. Mateo 16:18. Reflexión tomada del libro 95 tesis para la nueva generación de Lucas Magnin, editorial CLIE. Tomamos las números 30 y 31 que corresponden a, cita, la iglesia muestra su fidelidad a la palabra cuando brilla como un agente de justicia, paz y reconciliación en la sociedad. Y B, el diálogo de Jesús con sus contemporáneos tenía como ingredientes fundamentales luchar contra la injusticia. Sin las armas del Evangelio es una batalla perdida. Parte 2 y última. Esa cualidad no debía ser una rara excepción entre los creyentes, sino un fruto natural del pueblo de Dios. Cita, debemos fregarles bien el pellejo, debemos abrir la boca y decir francamente lo que no les gusta oír, sin cuidarnos de su cólera o sus espadas desenvainadas. Pues el Evangelio no debe eximir a nadie, sino condenar la injusticia de todos. Fin de la cita. Así hablaba Lutero, con su característica desfachatez, de algunos príncipes injustos que no cumplían cabalmente su misión espiritual. Cita, que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Primera de Timoteo 2:2. Los cristianos, según Lutero, deben poder vivir en un difícil equilibrio, el reconocimiento de las autoridades y al mismo tiempo la denuncia de sus injusticias y corrupción. Desde el credo de Nicea, la teología cristiana ha reconocido 4 marcas que definen la verdadera iglesia. Es una, santa, católica y apostólica. Lutero agrega a esas 4 marcas una más, la cruz. Una iglesia que se inclina por defender sus privilegios o bienestar antes de entregarse por lo que más lo necesitan, no demuestra las señales características del Mesías crucificado. Nuestra fidelidad a la palabra de Dios no está completa si no nos despierta en medio de los quejidos que nos rodean para servir a nuestras sociedades como agentes de justicia, paz y reconciliación. Actuando así, imitamos al Maestro, que no solo llenó las calles de Palestina con palabras del reino de Dios, sino que encarnó ese mensaje en pan, liberación, sanidad y consuelo. Ese Espíritu Santo está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lucas 4, 18 y 19. Como reacción a la indiferencia de muchas comunidades cristianas ante los problemas temporales, toda una generación joven ha comenzado a enfatizar con convicción la proyección social del Evangelio. Celebramos esos brotes de conciencia cristiana entre nosotros. No obstante, notamos también un peligro de acecho. Muchos creyentes desiglesiados, en proceso de deconstrucción, críticos hacia cualquier tradicionalismo, abrazarían con gusto
un cristianismo que no tuviera nada que ver con oraciones, devociones o evangelismos. Serían felices si el evangelio consistiera únicamente en luchar contra toda forma de injusticia y denunciar los pecados sociales. En uno de los consejos a su sobrino Urigario, el mañoso diablo Scrutopo daba en el clavo con esa estrategia. Cita: lo que hay que hacer es conseguir que un hombre valore al principio la justicia social como algo que el enemigo, Dios, exige, y luego conducirle a una etapa en la que valore el cristianismo porque pueda dar lugar a la justicia social. Fin de la cita. Desligada del entramado de la revelación, esa espiritualidad puede seguir existiendo sin afirmar ninguno de los elementos específicos del Evangelio. Ya no necesita de la vida que emana del Padre, que la redención ofrecida por el Hijo, ni de la compañía del Espíritu Santo. Ya no le hace falta el testimonio confiable de la Escritura, la experiencia trascendental del nuevo nacimiento, el discipulado, el perdón de los pecados o la iglesia. Ya no vea las obras de la justicia como un fruto del Espíritu, sino como una victoria lenta del espíritu humano sobre sus propios demonios internos. Así de poco y casi sin notarlo, muchos perdieron la fe y pierden la fe. Cita: les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Segunda de Pedro 2:2. El Evangelio de Jesús incluye la justicia social. No hay duda al respecto. Sin embargo, buscar la justicia social no implica necesariamente buscar el Evangelio. Un cristianismo que únicamente ofrece un mensaje de justicia social es un cristianismo amputado. Aunque el fervor de construir sociedades más solidarias y justas transmite parte de la imagen de Dios y apunta a la liberación escatológica del reino de Dios, no podemos olvidar jamás algo que dijo Thomas Merton, cita: reconciliar al hombre con el hombre y no con Dios es no reconciliar a nadie en absoluto. Debemos confrontar la injusticia del presente con las armas del Evangelio. Si no incluye la cruz y el seguimiento, los otros remedios no serán la liberación que imaginamos. Instruimos y necesitamos, aunque pueda aliviar momentáneamente algunos dolores. Jesús le dijo a Pedro que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Por alguna extraña razón de mi psicología profunda, al leer semejante promesa, imaginé por muchos años que las puertas de la iglesia resistirían todos los ataques del infierno y las artimañas del mal. Estaba equivocado. Jesús no presentó una maniobra defensiva, puertas adentro, al resguardo del mundo, con miedo a que en algún momento se rompa el último cerrojo. Está hablando de una metáfora ofensiva. Es la iglesia la que ataca y la que persevera en el territorio de las tinieblas. Son las puertas del Hades las que nos pueden resistir el avance del reino de Dios y su justicia. Amén. Desglose 1. Los cristianos necesitan de otros cristianos. Desde la creación, Dios ha revelado su diseño para la interdependencia. En el caso del cuerpo humano, cada miembro depende de otros miembros para funcionar correctamente, en unidad. Así también los cristianos, al ser un pueblo creado y redimido por Dios, necesitan depender de otros cristianos para seguir creciendo en santidad y cumplir la misión del Evangelio. Esta dependencia es una rendición, porque es señal de que no existen miembros aislados o autosuficientes. Esta interdependencia nos protege del orgullo y fomenta la humildad gozosa. Por lo tanto, no podemos hacer otra cosa sino disfrutar de servir a otros y ser servidos por otros. Y no ser servidos por otros. El necesitarnos unos a otros promueve una sana unidad que va desechando todo intento de división carnal. 2. Los cristianos necesitan de los cristianos que parecen más débiles. ¿Sabías que el hueso más pequeño del cuerpo humano se encuentra en el oído y mide solo 3 milímetros? Es un hueso pequeño y débil en comparación con el hueso de tu pierna. Sin embargo, este hueso o estribo
Es de suma importancia para que puedas oír correctamente. Ante la vista de las personas hay miembros que parecen débiles. No obstante, estos miembros agregan valor al crecimiento de la comunidad de fe. Tal vez hay una persona que no está en un púlpito de cada domingo, parado, pero en lo secreto está orando fervientemente por el predicador, como por aquellos que escucharon la palabra. En 1 Corintios 12:2, Pablo afirma que los miembros del cuerpo que parecen más débiles son muchas veces los más necesarios. Esto refleja el carácter del reino de Dios. Todos son esenciales para la edificación del cuerpo del Señor. Nunca olvides que en nuestro peregrinaje aquí en la tierra, cada uno de nosotros es necesario para servir y ser bendecido por el servicio de otro. 3. Los cristianos deben honrar a aquellos que a la vista de los demás pueden parecer menos dignos. Así como es importante recibir y ser servidos por otros, es vital también honrar y servir a aquellos que puedan parecer más débiles o menos dignos. 1 Corintios 12, del 23 al 24. Honrar al hermano menos visible es afirmar con hechos que Dios no hace acepción de personas. La honra no es solo un reconocimiento, sino también cuidado, protección y valoración. Necesitamos de las oraciones de aquella abuela que está orando por los miembros de la iglesia. Necesitamos también recibir el evangelio explicado por los más pequeños, pero también es esencial ser intencionales en servirlos y honrarlos, porque son parte del cuerpo del Señor. Amén. Muy bien, vamos a ver las últimas preguntas. Espero que nos conceda la cámara que no se caliente tanto. Está bien. Qué bueno. Ya nos va queriendo más la cámara. Muy bien. ¿Crees que es más fácil para ti recibir o dar ayuda? A mí me gusta más dar ayuda, porque en su momento es lo que permite también ejecutar los dones que tengo. ¿Cómo es una comunidad eclesial sana? Cuando el pastor sabe qué dones tiene cada uno y los utiliza. No le da miedo que realmente los hermanos se desarrollen. ¿Cómo puedes crecer en tu servicio hacia los más vulnerables de tu iglesia? Enseñándoles, siendo ejemplo, no siendo piedra de tropiezo. ¿Cómo puede nuestro grupo ayudarnos mutuamente a reconocer y utilizar nuestros talentos? Eso, permitir que se afloren esos talentos. No hundirlos, no decir, no puedes, no debes, no lo hagas. Sino al contrario, ver exactamente en qué son buenos y capaces. Todos, 1 Corintios 12:25. A fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se procuren por igual unos por otros. 1 Corintios 12:25. Vamos a hacer una pequeña oración. Amantísimo Padre, te pedimos que tú nos hagas entender que todos necesitamos una iglesia y que como tal, en la iglesia, debemos nosotros ejercitar los dones que tú nos diste. Porque si no los ejercitamos allí, la iglesia no va a ser armónica, no va a ser mejor, va a ser incluso un cuerpo amorfo, porque tú quieres que todos participemos con los dones a fin de que la iglesia tenga armonía y crezca cada vez más. Todo esto, Señor, te lo pedimos y agradecemos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo.